Shalom a todos, qué bueno es encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio, sobre todo en este día tan importante para nosotros como es Shabbat. Como ustedes ya pueden ver en pantalla, nos corresponde estudiar la Parashá Re'eh, en donde vamos a estar viendo un tema bien particular, sobre todo por el hecho de que es una de las acciones que más bendición puede provocar en la vida de la persona que ejecuta este acto. Por lo tanto, es bien interesante que nosotros vayamos desarrollando muy bien en nuestra vida este aspecto y sobre todo ir entendiéndolo de la forma en que tanto la Torá lo explica, como así también cómo es explicado por los sabios de bendita memoria, por el Midrash, etcétera, como así también por estudiosos mucho más contemporáneos. Entonces, por lo mismo, vamos a estar viendo un aspecto que es de suma relevancia para nuestra vida. Como ustedes pueden ver ya, a dónde vamos a enfocar este tema, que está relacionado directamente con la caridad y sobre todo si lo hacemos con una mano abierta. ¿Qué beneficios trae para nuestra vida? No solamente pensando en el hecho de poder hacerlo para recibir una recompensa, sino que es una mitzvah que tiene una recompensa en el mundo venidero. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo la importancia que hay en lo que ustedes pueden ver en pantalla, dar caridad con la mano abierta. Y así también más adelante de este estudio vamos a ir viendo otro aspecto que está relacionado directamente con el hecho de un enemigo, por así decirlo, de la caridad y que puede estar muy presente en la vida de las personas. Algunas quizás se dan cuenta, otras quizás no, pero claramente es un tema que sí o sí debemos ver en profundidad para que de esa manera eh, podamos ser libres de todo tipo de consecuencias negativas que puede generar el hecho de no ser caritativos, de ser personas no dadivosas. Por esa razón, pienso de que este tema y sobre todo lo que nos habla esta paracha relacionada directamente con lo que es la Sedacá, va a ser de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Como podemos ver, vamos a estar viendo algunos escritos del Midrash y el Midrash nos dice lo siguiente. Un filósofo preguntó a Rabí Gamliel: tu Torá te ordena dar caridad una y otra vez y a no temer que quede afectada tu posición económica. ¿No es natural temer que ocurra? ¿Cómo puedes disponer de tu dinero sin preocuparte de que lo debías hacer ahorrando para los tiempos de necesidad? Es acá en donde vamos viendo un concepto bien interesante basado en el entendimiento de lo que hay detrás de la sedacá, del beneficio que hay para quien lo da, como así también verlo desde el punto de vista mucho más terrenal, en donde prácticamente se puede llegar a entender de que se está dando sin la responsabilidad de pensar en un futuro o de pensar en las situaciones que se puedan presentar en el futuro. Hay una de las enseñanzas que me gusta mucho relacionado a lo que es la sedacá y habla netamente de un concepto de que en cada una de las personas que tienen necesidad hay un gran tesoro escondido. Es más, si ustedes pueden ver en uno de nuestros estudios, hablo respecto a eso, que está relacionado directamente con un tesoro escondido. Y es acá en donde también lo vamos relacionando con esto. Cada una persona que está en necesidad tiene un tesoro escondido que solamente lo puede descubrir quien le da sedacá a esa persona. Por lo tanto, no solamente está el beneficio para la persona que está recibiendo la sedacá, sino que también para quien la está dando. Y esto no se trata de que tu sedacá sea para calmar tu conciencia, para decir, oh, ahora yo me siento bien porque di sedacá. No, no tienes que pensar en ti mismo cuando tú la das, sino que tienes que siempre estar pensando en la necesidad de los demás. Y es ahí donde también está la línea muy delgada en donde la persona puede llegar a decir, bueno, qué bien me siento al darse de acá. Es ahí en donde ya está tu recompensa. Acá no se trata de sentir bien al momento en que tú das algo, sino que netamente se centra en la necesidad que está siendo cubierta por el acto que tú estás llevando a cabo en la vida de otra persona.
Entonces, como ustedes pueden ver, el texto continúa diciéndonos de que el Rabí Gamliel preguntó: si te piden un préstamo, ¿estarías de acuerdo? Depende de quien lo pida, contestó el filósofo. Si el peticionante es un extraño, tendría miedo de perder mi dinero. ¿Qué pasa si el peticionante ofrece garantes? Preguntó Rabí Gamliel. Bueno, si supiera que son confiables, aceptaría, contestó el filósofo. Permítame preguntarle, siguió el Rabí Gamliel, si el peticionante ofrece como garante al jefe del gobierno, ¿cómo te sentirías? Seguramente le prestaría el dinero en estas circunstancias, porque estaría totalmente seguro que mi préstamo queda garantizado, afirmó el filósofo. Rabí Gamliel explicó: cuando alguien da caridad, en realidad extiende un préstamo garantizado por el creador del universo. Los escritos en Michelet 19:17 dicen: el que es benevolente para con los pobres presta al Eterno, y su buena acción le será recompensada. Dios compensará al benefactor en este mundo, retribuyéndole el préstamo, y reservará la compensación total para el mundo futuro. Nadie más Nadie es más confiable que el creador. Si él garantiza devolver el dinero a un donante, ¿por qué alguien dudaría de dar caridad? Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente está el concepto al momento en que nosotros estamos dando caridad a un necesitado. Se puede considerar prácticamente como un préstamo al creador. Y es ahí en donde se da esta como conclusión de esta historia, de esta situación, en donde si él garantiza devolver el dinero de un donante, ¿por qué alguien más dudaría en dar caridad? O sea, si nosotros sabemos de que es prestarle al Eterno, claramente eso nos da la mayor garantía de que la acción de la Sedacá, en todo orden de cosas, va a generar una bendición para la vida nuestra, no solamente en este mundo, sino que aún más la totalidad, como nos dice el Midrash, que la totalidad de la compensación será en el mundo venidero. Nadie jamás empobreció por darse de acá. Y eso es algo sumamente hermoso. ¿Por qué razón? En realidad ocurre todo lo contrario, según el versículo. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que en realidad ocurre todo lo contrario, como podemos ver también en pantalla. Al que da a los pobres no le faltará, pero el que oculta sus ojos recibirá muchas maldiciones. En cierta manera, en el buen chileno es como hacernos los lesos respecto a la necesidad de los demás. O sea, solamente pensar en lo que uno puede recibir o la necesidad de uno, y sin pensar prácticamente en la necesidad que hay en los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, eh, lo que nos dice el Michelet 28-27. Ya está relacionado directamente con lo que le decía anteriormente. Pero el que oculta sus ojos recibirá muchas maldiciones. ¿Qué es lo que entendemos de todo esto? Y basado también en el Midrash, de que Dios devuelve el dinero gastado en Sedacá, mientras que el dinero retenido del pobre eventualmente será perdido. Es ahí en donde la práctica también quizás la persona lo puede experimentar. Al momento en que no ha dado ese dinero destinado a Sedacá, no se da cuenta cómo ese dinero se va entre los dedos. No es un dinero que pueda fructificar, sino que prácticamente es un dinero que se va fácilmente de la vida de la persona. Entonces, nosotros vamos viendo de que Dios devuelve el dinero gastado en la sedacá, mientras que el dinero retenido del pobre eventualmente será perdido. Entonces, que Dios compensa a quien destina grandes sumas de dinero a caridad queda ilustrado también en lo que es en este Midrash. ¿Y qué es lo que nos dice este Midrash en particular? Rabí Elazar, Rabí Yehudá y Rabí Akiva estaban recorriendo el país para recaudar una gran suma a fin de sustentar a estudiantes de Torá necesitados. Llegaron a los alrededores de Antioquía
hogar de Abba Yudán, un magnate famoso que contribuía con grandes sumas de dinero. Cuando Abba Yudán vio que llegaron los sabios, su cara se volvió pálida de vergüenza y tristeza porque había perdido todo su dinero y no podría ayudar a otros. Su esposa se asustó al ver que su aspecto cambió tan drásticamente y preguntó cuál era el motivo. Los sabios visitan el vecindario, le comentó a ella, y yo no puedo darles una donación. Su esposa, quien era más generosa que él, le aconsejó, vende la mitad del campo que nos queda y entrégales el dinero. Esto era un acto de piedad no exigido por la halajá. Cuando los sabios recibieron su donativo, lo bendijeron, que el Todopoderoso vuelva a resarcirte de tu pérdida. Más tarde, mientras Abba Yudán estaba arando, el lote de tierra que le quedaba, su boca cayó en un pozo y se rompió la pata. Cuando Abba Yudán se agachó para atenderla, Dios iluminó sus ojos y de repente vislumbró un tesoro enterrado en dicho pozo. Rebosante de alegría, exclamó, era para mi beneficio que mi vaca se lastimara. La siguiente vez que los sabios visitaron el vecindario preguntaron, ¿cómo está Abba Yudán? Abba Yudán le contestaron, tiene esclavos y rebaños de cabras y camellos. Nos faltan palabras para describir su fantástica riqueza. Abba Yudán supo de la llegada de los sabios y salió a recibirlos. Vuestras plegarias por mi éxito fueron inmensamente beneficiosas, les dijo. Dios no solo repuso el dinero que yo les di, sino que me bendijo con más dinero del que nunca tuve. Contestaron, tu éxito se debe a tus actos caritativos. Al donar para Sedacá tan generosamente, Hashem te consideró merecedor de su bendición. Los sabios aplicaron el versículo, la dávida para Sedacá de un hombre le amplía su sustento, Mishle 18:16. Por lo tanto, es acá donde también vamos viendo aspectos que fundamentan el hecho de que sí hay retribución, sí hay bendición por parte de Hashem al momento en que se da acá, pero con el objetivo correcto, con el objetivo verdadero, no con el fin de estar recibiendo algo mucho mayor. No se trata de estar dando, tú puedes decir, daré 1000 porque así voy a recibir 1000 y mucho más. No, se trata de que la acción misma de acá, como les decía anteriormente, esté enfocada completamente en la necesidad de los demás. Por lo tanto, darse de acá prolonga la vida de una persona. ¿Y qué nos quiere decir todo esto? Nos quiere decir de que Benjamin Hatzadi estaba a cargo de los fondos de caridad. Una vez, durante una larga sequía y hambruna, una mujer se aproximó y le rogó, Rabí, por favor, ayúdame. Me gustaría, contestó, pero todos los fondos de Sedacá fueron distribuidos y no queda nada. Si no puede ayudarme, si no puede ayudarme, le imploró, causará la muerte de una mujer y sus 7 hijos. Cuando Binyamin Hatzadik escuchó esto, pagó por el sustento de la familia con su propio dinero. Un tiempo después cayó gravemente enfermo y su muerte era inminente. En el cielo los ángeles imploraron ante Hashem, amo del universo, ¿acaso tú no has proclamado que salvar el alma de un solo judío es tan importante como mantener un mundo entero? ¿Acaso Binyamin, quien mantuvo con vida a una mujer y sus 7 hijos, morirá tan joven? El decreto de muerte fue consecuentemente revocado al conceder la corte celestial otros 22 años de vida a Binyamin. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo de que uno de los aspectos más poderosos que hay para poder revocar o abolir los decretos celestiales está el ofrecer caridad. Así también está el arrepentimiento, como así también están las plegarias. Por lo tanto, esta es una acción que tiene gran valor, que tiene gran poder para la vida de todos aquellos que la llevan a cabo. Por lo tanto, las siguientes alajot básicas
pertenecen a la misbah de dar caridad. El monto que una persona da para Sedaká depende claramente de su ingreso. Cuanto más gana, mayor es su obligación. Una persona con un ingreso promedio deberá distribuir un diezmo de su dinero o caridad y una persona rica hasta un quinto. En efecto, una persona rica es afortunada si dona generosamente Sedaká. Por lo tanto, es ahí donde hay una mayor eh, responsabilidad también. Somos testigos de muchas, por así decirlo, predicaciones de varios predicadores, de varias personas que están detrás de un púlpito, de un altar, etcétera, y hablan mucho de lo que es la prosperidad. Además, hay algunos que están basadas sus enseñanzas en lo que es la teoría de la prosperidad. Pero todo esto los lleva prácticamente a malentender el concepto mismo como tal, porque tiene que haber un objetivo. O sea, si se está predicando de que una persona tiene que ser millonaria, tiene que ser rica, etcétera, tiene que haber un objetivo para lo cual. O solamente eso va a generar de que el orgullo de la persona se pueda agrandar, la altivez de la persona se pueda agrandar, si es que no hay un objetivo espiritual claro para todo aquello. Por eso tienen que tener mucho cuidado al momento en que se da a conocer una enseñanza como tal, como esta de prosperidad, sin que se dé el fundamento para lo que debe hacerse. Por eso citamos el Midrash en este caso, en esta enseñanza, para que se pueda saber y entender el verdadero sentido de la sedacá, de la caridad, y de esa manera cómo también es retribuida por parte del Eterno. Las alajot relativas a la sedacá. Si alguien tiene parientes indigentes, es prioritario ayudarlos, luego debe dar caridad a los vecinos pobres, luego a los pobres de su ciudad. Si tiene que optar entre los indigentes de dos ciudades diferentes y los de Eretz Israel tienen prioridad. La mitzvah de Sedaká comprende dinero o comida. Por esa razón, hemos aprendido de que si hay una persona que te pide para comer, independientemente que tú sepas o no de que va a ocupar ese dinero, ese de acá para comida, si ya te está pidiendo para comer, no te puedes negar. Por lo tanto, el consejo es de que siempre tengas sedacá en tus bolsillos, para que de esa manera, al momento en que se te presente una persona que pida dinero, que pida una sedacá para comer, tú le puedas dar en el mismo instante. Si un pobre pide caridad a fin de proveerse de vestimentas, podemos averiguar si su pedido es legítimo, pero si pide comida, debemos contribuir de inmediato. Sedacá debe ser entregada a una modalidad amigable y junto con palabras alentadoras. Quien da con enojo, aunque fuera una donación importante, pierde completamente el mérito. Por lo tanto, debemos entender de que parte de lo que el Eterno nos permite tener, parte del dinero que el Eterno destina para nuestra vida, sí o sí tiene que estar destinada para este fin. El cumplimiento óptimo de la mitzvah ocurre cuando el donante no conoce al receptor de la caridad, ni el receptor sabe de él. Así eximen al receptor de la vergüenza. Dicho caso, por supuesto, es necesario asegurarse de que el cobrador es confiable, personalmente conocido por las partes involucradas y quien se asegurará de que la sedacá llegue a su destino adecuado. La mayor sedacá es evitar que un hermano judío tenga que aceptar caridad. Si uno puede encontrarle un empleo adecuado para él, hacer una sociedad con él o prestarle dinero para que se haga autosuficiente, el donante ha realizado la mejor clase de sedacá. En cierta manera es poder ayudarlo a que en él no siempre esté pidiendo sedacá, sino que pueda él tener la capacidad de poder generar esos propios recursos. Es ahí en donde vamos viendo la mayor clase de sedacá que uno puede hacer. Cuando se considera desde dónde destinar el dinero de sedacá personal, se debe dar prioridad al necesitado que se dedica al estudio de la Torá, así como los Masrot de antaño apoyaban a los Kohanim y a los Yunim, quienes servían en el Beit HaMikdash. Así debemos separar una décima parte de nuestros ingresos para los estudios de Torá con necesidades financieras. Por lo tanto, Rabbi Akiva
no engañó a Rabí Tarfón cuando describió el hecho de darse de acá como una inversión en bienes raíces. Cuando una persona darse de acá en este mundo, invierte en un hogar para su alma en el mundo por venir. Y la verdad es que eso es maravilloso, porque en cierta manera nosotros estamos entendiendo el concepto espiritual que hay en esta acción y claramente tiene que ser una parte fundamental en nuestra vida. Rambam describe, nunca vimos a 10 judíos residiendo en el mismo lugar que no hayan establecido un fondo de caridad. Nosotros, el pueblo judío, debemos asegurar el cumplimiento de la mitzvah de Sedaká de una forma superior que nos caracteriza como la semilla justa de Abraham, de quien Elohim declaró, porque yo sé que ordenará a sus hijos y a sus familias a dar Sedaká. Es ahí en donde prácticamente vamos viendo de que es un concepto que está permanentemente en la vida de cada una de los Bene Israel, en la vida de cada uno de los judíos. Por esa razón es fundamental e importante de que nosotros la podamos tener clara en nuestras vidas. Cuánta gratitud y alabanza le deben una persona al Creador por permitirle estar entre los que dan caridad a otros. Alégrate por eso. Alégrate por estar en ese selecto grupo que el Eterno ha determinado, escogido, para que podamos ser personas que dan sedacá. Entonces, acá nosotros, antes de ya de ir a lo que es un enemigo de la sedacá, que puede estar prácticamente en la vida de cada uno, y esperemos que no esté, pero que podría estar en mayor o menor medida, pero sin lugar a dudas de que si eres tú una persona que ha descubierto que está eso en su vida, es preferible de que puedas tomar acciones para que nunca más esté. Desde la destrucción del segundo templo, del Beit Hamikdash, Rabí Yohanan ben Zakkai, mientras montaba su asno en compañía de sus discípulos, notó la presencia de una mujer joven que se inclinaba para recoger los granos de cebada de entre los excrementos de un animal, del animal de un árabe. Ella se acercó a Rabí Yohanan y le imploró: Rabí, ayúdame. ¿De quién eres hija?, le preguntó Rabí Yohanan ben Zakkai. Ella contestó: de Nagdimón ben Gurión. Sorprendido le preguntó: ¿dónde está toda la fortuna de la casa de tu padre? Nagdimón ben Gurión era uno de los hombres más ricos de Jerusalén antes de la destrucción del Beit Hamikdash. Rabí, contestó ella: ¿acaso no hay un proverbio en Jerusalén? Quien desea conservar su dinero debería seguir dando caridad. Perdimos todo nuestro dinero porque no prestamos atención a dicho consejo. ¿Y qué pasó con el dinero de tu suegro?, preguntó Rabí Yohanan. Actuó como garante de mi padre, por lo tanto también perdió su fortuna, explicó. Luego preguntó Rabí: ¿recuerda haber firmado mi ketubá, contrato de matrimonio? Lo recuerdo, contestó Rabí Yohanan, quien dirigiéndose a sus discípulos relató: su ketubá proveía una dote de 1.000.000 de dinares de oro de su padre, además de lo que ella recibió de su suegro. Rabí Yohanan lloró por el severo castigo impartido por Dios a la nación judía y exclamó: cuando el pueblo judío cumple con la voluntad de Dios, Él los eleva a los niveles más altos, si no, los hunde en las mayores profundidades. Cuando la joven mujer afirmó que su padre había perdido su dinero por no haber dado caridad, no era porque consideraba que no daba nada. Todo lo contrario, hizo muchas obras de caridad. Por ejemplo, era conocido por el hecho que cuando Nacdimón salía de su hogar hacia el Beit Hamidash, sus sirvientes desplegaban alfombras frente a él y éstas eran regaladas a los pobres. En realidad, ella sugirió que la pérdida de su fortuna se debía al tamaño de sus contribuciones, que no eran proporcionales a su inmensa fortuna. La gente dice: la carga que uno coloca sobre un camello depende de su fortaleza. Dios espera que una persona dispense caridad en proporción a la abundancia con la que fue bendecida. Por lo tanto, en efecto, una persona rica es afortunada si dona generosamente
sedaká. ¿Cuál es un enemigo de la sedaká? Y claramente nos encontramos con el afán en cada uno de la vida de las personas. ¿Por qué razón? Porque a través del afán se puede generar esa especie de necesidad futura en donde la persona solamente quiere asegurar su estado en el escenario de esta tierra, y si da sedaká puede pensar de que es una salida importante de sus recursos y que a la larga las podrían dejar desprovista de bienes o recursos. Por lo tanto, es acá donde entendemos de que la sedaká corre un grave peligro en la vida de la persona si esta persona está siendo influenciada por el afán. Mateo 6:14 nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Uno de los secretos del misticismo judío es que nada se adelanta ni nada se atrasa, todo tiene su tiempo. Y esto es algo que debemos aprender cada uno de nosotros. No es por la mayor cantidad de cosas que tú hagas que los resultados se van a adelantar, sino que basado en este misticismo entendemos de que cada cosa tiene su tiempo, cada cosa tiene su lugar. Esto permite tener conciencia de la eternidad en el tiempo y llega a conocer que por mucho afán que tenga, no adelantará ni retrasará nada. Todo está establecido en su propio tiempo. Por lo tanto, la persona que vive prácticamente con ese afán excesivo, y que hoy en día también nosotros lo podemos ver en esta sociedad, en donde todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser para hoy, todo tiene que ser prácticamente instantáneo, genera que la persona se agobie, que la persona esté completamente preocupada, que prácticamente pierda el enfoque de las cosas importantes, que en cierta manera puede vivir en un mundo de fantasía, basado muy lejano a lo que es la realidad de su vida. Por esta razón vemos como Yeshua está, a través de este texto que hemos leído, está entrenando a cada uno de sus discípulos para que se alejen completamente de ese tipo de vida o de ese tipo de pensamiento que es el afán, con el fin de que estos puedan aprender a canalizar todo ese estrés que pueda generarse hasta llegar al más mínimo nivel de este. Por esa razón, lo que nosotros estamos recibiendo, lo que los discípulos están recibiendo como enseñanza en este instante y lo que nosotros podemos entender está relacionado directamente con un objetivo claro en la vida, con tener los ojos en un objetivo completamente correcto y no incorrecto, como lo podemos ver en el caso del afán. ¿Por qué razón ocurre todo esto? Porque sí, así también los discípulos tienen un afán en sus vidas, cuanto más también todos los Bene Israel, o sea, o más bien dicho, cuanto más todos los judíos que están presentes en el siglo I, como así también en esta época. Todas las cosas nos son dadas desde el cielo, incluso el mal diario. El afán cotidiano o del afán cotidiano debemos aprender para transformarlo en una oportunidad para crecer. Por lo tanto, el afán por los tesoros terrenales. Y es aquí en donde está el grave distractor y así también el peligro para la sedaká. Mateo 6:19. Seguimos. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, ahí sacando dónde está la enseñanza para el discípulo. El principal factor del afán es la acumulación de las riquezas en este mundo. Por ende, Yeshua, a través de su enseñanza, está guiando a los discípulos a llevar sus ojos, su mente y corazón hacia los mundos superiores o incorruptibles. Por lo tanto, lo está sacando de acá. No piensen acá, no piensen en este mismo nivel, sino que suban. Y al subir prácticamente van a poder entender mejor las cosas y saber de que toda recompensa mayor viene o está reservada en el mundo venidero. Acá hay una nota bien interesante que nos ayuda a entender a todos nosotros este concepto. Los mundos incorruptibles de Adam Catmon, y Atzilut no están sujetos al desgaste físico de la materia, ya que se encuentran fuera del espacio-tiempo. Es hacia allí que la Tiferet debe ser dirigida en la etapa madura de nuestra vida. El corazón del discípulo alza constantemente la vista hacia el Keter sin dejar de pisar el Malhut. Por lo tanto, ya sabemos en dónde deben estar puestas
nuestros ojos, las intenciones de nuestro corazón y así también nuestras decisiones de vida. Por fractal podemos deducir que los mundos donde los ladrones roban, la polilla y el orín corrompen, como dijo el Nazareno, son los mundos inferiores, los dominios edomitas sujetos al desgaste físico de la materia. Las dimensiones superiores relacionadas con el intelecto quedaron incólumes a esta corrupción. Por lo tanto, ¿qué clase de discípulo acumula tesoros donde el moho biológico o el óxido químico hacen de las suyas? Y es acá en donde prácticamente podríamos considerarlo como quizás un tirón de oreja o también como una enseñanza dada por Mashiach a su discípulo, en donde le está diciendo, cuidado, no se distraigan o no pongan su atención en las cosas que son incorrectas. El aprendiz de sabio se esfuerza por colocar sus tesoros en el cielo, en las dimensiones superiores, invirtiendo en energías sutiles como el estudio que tiene la potencia para ampliar la captación de información al alto nivel que su alma se llevará al mundo venidero. Y este punto es fundamental por el hecho de que la persona que realiza este tipo de acción claramente está entendiendo el significado de la vida, como así también cuál es su rol en el escenario de esta tierra y qué es lo que ha de recibir aquí, como así también en el mundo venidero. Vamos viendo la enseñanza de Yeshua. Su enseñanza tuvo el objetivo de que sus discípulos trascendieran de ese afán situando sus fuerzas en lo correcto. ¿Qué es lo que nos dice Mateo del 6 del 20 al 21? Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar, porque los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, es acá en donde ese mismo amor al dinero genera de que la persona solamente quiera ese afán de conseguirlo y conseguirlo, pero no está pensando en lo que puede ayudar los recursos que hay en la propia vida, en la vida de los demás. Por esa razón, está la constante amenaza, el peligro constante del afán versus lo que es la sedacá. Lo que hace un materialista. Una persona materialista comete al menos dos transgresiones desde el punto de vista de la mística hebrea. En primer lugar, al desear los tesoros de este mundo, solo se queda con una pequeña porción en comparación al tesoro del mundo venidero. En proporciones se habla en el misticismo de que solamente el 4% de esa energía está en este mundo versus que el 96% está en el mundo venidero. Por lo tanto, cada una de estas acciones en este mundo prácticamente se está recibiendo el 4% versus que el 96% de todo aquello que está reservado se recibirá en el mundo venidero. Trae a su vida un enorme vacío en su interior y trata de llenarlo con los tesoros terrenales, porque ha perdido el enfoque de vida, ha perdido prácticamente el sentido mismo de la vida y eso ha de generar de que la persona no logre entender un propósito claro en su vida. Por esa razón, trata de llenarlo con cosas terrenales y que a la larga eso nunca va a ser suficiente, porque al momento en que recibe aquello, X va a necesitar otra cosa más y otra cosa más. Por lo tanto, va a ser en una constante de que va a tener que llenar su vida con cosas materiales, pero que a la larga no van a ser suficientes para poder llenar ese vacío interior. El que se dedica a acumular tesoros en la tierra está muerto en vida. Es como el rico insensato del que Yeshua advirtió a sus alumnos. Mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y lo que Yeshua les entregó. Yeshua entregó a sus discípulos la sabiduría del misticismo para invertir. Haceos tesoros en los cielos. Inviertan en esa vastedad invisible, pero perceptible a través del vacío del alma. El que trabaja por los tesoros del Keter situará su energía
de su yo interior en Tiferet, en el ascenso constante hacia la luz. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo todos estos conceptos de la Sedaká y el peligro que hay presente, el río que hay presente en la vida de cada una de las personas que está viviendo en afán. Todo esto nos ayuda a poder entender el concepto mismo de los recursos que vienen a nuestra vida y cómo así también debemos distribuirlo. De la forma en que debemos hacerlo sin enojo, sin tristeza, sino que hacerlo con alegría, como así también con gratitud. ¿Por qué? Porque como veíamos anteriormente, debemos sentirnos privilegiados de ser ese grupo de personas que el Eterno ha permitido destinar recursos para que así nosotros podamos llevar a cabo actos de generosidad. Por lo tanto, que el Eterno cada día siga bendiciendo más y más tu vida y que en todo tú puedas ver su mano. Como así también que cada día el Eterno pueda bendecir más y más todos los aspectos de tu vida, de tu familia, con el fin de que en todo pueda ser prosperado. Recuerda de que la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, en todo lo que el Eterno disponga de tu mano, sé responsable en la distribución, como así también para que eso pueda generar una alegría y un gozo, como así también un shalom en tu vida. Así que bien, sigue disfrutando de este hermoso Shabbat junto a tu familia y así también junto a tu comunidad. Que el Eterno te siga bendiciendo.